Hola a todos. Esta práctica, que es la 2.8, tiene que ver con funciones lógicas relacionadas al sí, el sí anidado. Entonces recuerden, previamente ya debieron de haber consultado los archivos que les agrego extras con la información para que esta práctica les resulte un poco más fácil. Bien, entonces comenzamos con el ejercicio número 1. Y lo que nos piden aquí es que utilicemos la función si anidada para poder agregar una situación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es calcular el promedio. Entonces, recuerden que aquí la fórmula es promedio y vamos a utilizar el rango C4 a E4. Cierro el paréntesis y tenemos aquí ya el promedio bajo y le puedo quitar decimales. Recuerden que aquí puedo quitar los decimales para que no quede ahí tan larga la numeración. Y vamos a revisar qué es lo que nos piden en la situación. Entonces, si es mayor a 7, aprobado. Si es mayor o igual a 7, aprobado. Si es mayor o igual a 4, va a ser pendiente. Y de lo contrario va a ser no aprobado. Entonces vamos a hacer la fórmula. Entonces para ello voy a poner sí, mi primera prueba lógica, que si lo que hay en F4 es mayor o igual a 7, entonces el valor verdadero, ¿qué va a ser? Quedamos que va a decir aprobado. Recuerden que va entre comillas, coma. El valor, si es falso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a hacer otra comprobación. ¿Por qué? Porque es un sí anidado. Entonces, puedo poner, en vez de poner si es falso, poner una cosa, puedo realizar otra comprobación. En este caso, voy a poner que si F4 es mayor o igual a 4. Si esto se cumple, vamos a poner pendiente. De lo contrario, como ya no tengo que hacer otra comprobación, entonces vamos a poner no aprobado. Cierro y cierro el paréntesis. Son dos en este caso. ¿Cómo me doy cuenta que ya cerré todos los paréntesis? Pues el último paréntesis aparece de color negro. Entonces con esa es una forma de saber que ya terminé. Bien, le doy enter. Entonces ahora sí ya tengo la fórmula y basta con arrastrarla. Entonces tengo aquí dos pendientes y ninguno no aprobado. Pero ¿qué pasaría si a yo le pusiera un 3.5 para corroborar la fórmula? Ya me aparece como no aprobado. Bien. En la siguiente pestaña, tenemos dos tablas. Nos dicen que dependiendo del resultado del partido, colocar en el lugar correspondiente si ganó, perdió o empató. Entonces tenemos aquí los puntajes entre los goles, que es lo que nos importa. Lo voy a colorear aquí para saber que estas son las columnas donde vamos a tomar
la información igual a esta. Entonces lo primero es los resultados del equipo 1. ¿Qué voy a poner aquí en el resultado? Pues voy a poner sí, primero, que si esto, lo que hay en C4, es mayor a lo que hay acá, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí es ganó. Y el valor falso, voy a hacer otra comprobación. Si lo que hay en C4 es menor a E4, entonces perdió. Y voy a poner aquí mismo, coma, que sería como el valor falso. O sea, si no es mayor ni es menor, pues entonces es empató. Y cierro los paréntesis. Le doy enter. Y puedo arrastrar la fórmula. Entonces, ejemplo, aquí tenemos 2 empató y vemos que sí, es 2 y 2, 1 y 1. Entonces, con eso corroboramos que la fórmula está funcionando. Entonces, ganó, perdió, empató y perdió. Ahora, los resultados del equipo 2, pues esta parte va a ser al revés, ¿no? Vamos a utilizar la misma fórmula. Si lo que tenemos aquí en E4 es mayor a lo que hay acá, entonces vamos a poner ganó. Volvemos a poner la fórmula así, que si lo que tenemos aquí en E4 es menor a lo que hay en C4, entonces vamos a poner perdió. Y de lo contrario, pues empató. Entonces, los resultados aquí, los únicos que nos van a salir iguales son los de empató. Nos deben de salir resultados contrarios. Listo, entonces aquí tenemos ganó, perdió, perdió, ganó, empató, perdió y ganó. Entonces con eso terminamos la tabla número 1. Bien, en el siguiente tenemos una tabla donde tenemos un valor, un resultado y un valor ajustado. Entonces nos dice, dependiendo el resultado obtenido, el valor final del perro cambiará. Si obtuvo un 1, el valor se duplica. Si obtuvo entre 2 y 3, se incrementa en 250. Si obtuvo entre 4 y 5, se incrementa en 150. Y en cualquier otra situación, se va a mostrar el valor original. Entonces, vamos a poner aquí la fórmula. Sí. Prueba lógica. Entonces, si lo que hay aquí es igual a un 1, entonces el valor sí verdadero es lo que tengo aquí, lo voy a multiplicar por 2 porque dice el valor se duplica. Vuelvo a poner la fórmula así. Prueba lógica. Tengo que poner otra vez que si C18. Ah, bueno, pero aquí nos están pidiendo dos valores entre 2 y 3. Entonces para ello voy a poner la función i. Voy a poner que si C18 es mayor o igual a 2 y C18, perdón, no es C18, es D18. Es D18 mayor o igual a 2, coma, D18 menor o igual a 3. Entonces con eso ya hice las dos comprobaciones. ¿Qué es lo que voy a poner como verdadero?
Ah, bueno, entonces voy a poner C18 más 250 porque es lo que se va a incrementar. Y nos dice que se obtuvo entre 4 y 5, perdón, se incrementa en 150. Entonces para ello sí voy a realizar otra prueba lógica, otro sí. Aquí yo pudiera agregarlo ya en el valor falso, pero ¿qué pasaría si yo cambio un valor? La fórmula ya no va a funcionar correcta. Entonces para ello, si pongo otra vez la función sí, voy a poner la función y dentro de la función i de 18 mayor o igual a 4 y de 18 menor o igual a 5. Cierro la función i. El valor verdadero pues sería C18 sumarle 150 y ya en el valor falso, ¿qué es lo que vamos a poner? Ah, pues C18 en el caso de que ya no hubiera nada. Ahora lo que resta es cerrar los paréntesis y recuerden, hasta que aparezca el paréntesis negro. Ahí tenemos ya y le doy enter. Entonces bajo la fórmula y pues aquí podemos verificar que efectivamente está sumando lo que nosotros requerimos. Entonces con este apartado quedaría lo que es la tabla número 2. Pasamos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 contiene dos tablas. En la tabla número 1 nos dice que dependiendo de los datos de las tres tablas, obtengamos los datos pues que nos solicitan. El bonus lo vamos a obtener de la venta dependiendo de la zona. Entonces aquí le tenemos la zona norte, sur, oeste. La comisión, tenemos que revisar la tabla de comisiones y dependiendo del rango donde esté la venta, obtener la comisión con base en este monto que tenemos aquí. Entonces la remuneración va a ser el total de comisiones y bonus. Entonces vamos a sacar primeramente lo que es el bonus. Entonces bonus vamos a poner entonces la función sí. Y lo primero es tratar de ver la zona, ¿no? Entonces, si lo que hay aquí en C4 es igual, para no escribirlo, pudiera escribir norte, pero también pudiera poner esto, la celda B16, y lo voy a poner con referencias absolutas para que no, cuando yo arrastre la fórmula, que no se mueva. Entonces, si esto es verdadero, voy a poner lo que sería, a ver, la remuneración. Ok, es el bonus de la venta. Entonces, lo que voy a hacer aquí es multiplicar lo que tengo aquí en las ventas por lo que tengo aquí en el bonus.
Ahora, coma. Si es falso, bueno, pero aquí voy a poner otra vez la función sí. Y la prueba lógica sería, de nuevo, que si C4 es igual a lo que hay aquí, que sería B17, pero en este caso lo pongo con referencias absolutas. Entonces, si eso es verdadero, entonces que multiplique esto por lo que hay aquí. Y aquí también es lo que me hacía falta. Hay que ponerlo con referencia absoluta. ¿Por qué? Porque al bajar la fórmula puede que se vaya a mover todos esos datos. Entonces es lo que no queremos. Entonces, como no tengo otro dato, si no es, digamos, norte o sur, va a ser lo que es este. Entonces aquí voy a poner coma y voy a poner la última comprobación, que sería de 4. Ya no voy a agregar un sí, solamente de 4. Lo voy a multiplicar por el 4% y le voy a poner aquí referencias absolutas. Cierro entonces el paréntesis. Entonces va a quedar de esta forma. Arrastro la fórmula y lo cambio a contabilidad. Entonces esta sería la parte de el bonus. Ahora la comisión, que va a tener estos criterios. Vamos a poner si las ventas son menores a 10,000, entonces se le va a dar un 2%. Entonces valor verdadero es multiplicar esto por esto, que sería esto en referencia absoluta. Y voy a hacer otra comprobación. ¿Sí? Ahora la prueba lógica sería otra vez D4 menor o igual a 15,000, porque nos dice hasta 15,000. Entonces, el valor verdadero sería multiplicar D4 por lo que tenemos acá en G17, pero con referencia absoluta, coma. Tengo que volver a hacer otra comprobación. ¿Sí? D4 es menor o igual a 20,000. Entonces, el valor verdadero es multiplicar D4 por lo que tengo aquí con referencias absolutas, coma. Otra vez vuelvo a hacer la comprobación. Si la celda D4 es menor o igual a 25,000, entonces el valor verdadero sería multiplicar D4 por esta que tengo aquí, G19. Y G19 debe de ir con referencias absolutas. Y pues de lo contrario, o sea, como ya no hay otro valor, vamos a poner que multiplique esto por un 10, que sería G20,
y le pongo referencias absolutas. Cierro los paréntesis. Y le doy enter. Entonces este lo convierto a contabilidad y arrastro la fórmula. Entonces la remuneración es igual a la suma de el bonus y la comisión. Sí, es correcto, remuneración, comisiones y bonus de cada vendedor. Entonces así quedó la remuneración. Bien, ahora vamos a la tabla número 2. Nos dice que obtengamos el monto a pagar tomando como referencia el día de pago y el descuento o recargo que se debe de aplicar. Si paga antes del día 5, se hará un 7% de descuento. Si pagó entre el 5 y el 10, el pago es normal. Y si paga después del 10, se hace un recargo de 500. Entonces vamos a poner aquí la función sí. Y lo primero es que lo que hay aquí debe de ser menor a 5. Entonces, si esto es verdad, vamos a poner los 500. Aquí lo voy a poner con referencia absoluta. Y le vamos a restar. Y aquí entre paréntesis lo voy a poner otra vez. O puedo poner sí, voy a poner esta otra vez con referencia absoluta. Por el 7%, que sería 0.07. Cierro el paréntesis. Entonces, si paga antes del día 5, se va a hacer el descuento del 7%. Si no, otra vez voy a poner sí. Y aquí voy a poner una i. Si el valor de lo que tengo aquí en i5 es mayor o igual a 5, coma, y i5 menor o igual a 10, cierro la i. Entonces el valor verdadero sería que esto es igual a, dice que el pago es normal, a J3, y voy a poner referencia absoluta, coma. Ahora, el valor es falso. Entonces, si no está dentro de ese rango, voy a asumir que el valor falso sí lo va a tomar. Entonces, voy a ponerlo aquí en el valor falso para ver si la fórmula funciona y si no hacemos una corrección. Entonces, sería esta cantidad con referencia absoluta. Le vamos a sumar lo que tengamos de la multiplicación de J3 por el 0.15. Cierro el paréntesis y cierro ya los paréntesis y le doy enter a la fórmula. Entonces aquí sí tenemos descuento. Se supone que ya en el 5 ya no debe de aplicar descuento. En el 11 ya debe de aparecer con recargo. Y entonces ahí tenemos que la fórmula es correcta. Bien, la siguiente tabla. Tenemos aquí una planilla de pagos
y nos dicen que obtengamos los valores solicitados en la tabla de plantilla de pagos dependiendo pues a las 5 tablas, ¿no? Sueldo bruto, sueldo neto. Entonces tenemos que ir haciendo ahí cada uno de los apartados. Ejemplo, vamos a comenzar con la gratificación. El bono de gratificación, bueno, tenemos aquí el sueldo. Lo voy a poner como contabilidad para saber qué es moneda. Y la gratificación, tenemos aquí que depende del departamento, es el tipo de gratificación que se le va a dar. Entonces voy a poner aquí la fórmula, que esto es igual a un sí. Entonces vamos a revisar que si lo que tengo aquí es igual a lo que está acá, que sería B15, pero lo voy a poner con referencia absoluta. Entonces el valor verdadero sería lo que tengo aquí en C4, lo voy a multiplicar por esta parte que es la gratificación. Y la gratificación que es C15 la voy a poner con referencias absolutas, coma. Si esto no es verdad, pues vuelvo a hacer otra comprobación. ¿Por qué? Porque puede ser ventas. Entonces vuelvo a checar si F4 es igual a lo que hay aquí, que es B16, con referencia absoluta, coma. Entonces, otra vez, vuelvo a multiplicar C4 por esta celda que es el 12%, con referencia absoluta, coma. Y en este caso, como ya no hay otro, voy a asumir que si no es ingeniería ni ventas, pues es publicidad. Entonces, en este caso, C4 lo multiplico por este último, que sería el C17, y lo pongo con referencia absoluta. Cierro el paréntesis y puedo darle enter a lo que sería mi fórmula. Entonces arrastro y ya obtuve lo que sería las gratificaciones. Bien. El siguiente, que sería el bono de producción. El bono de producción tiene que ver con lo mismo. Si se fijan, lo único que cambia es esta parte, ¿sí? De la celda. O sea, tenemos gratificación y bono de producción. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula a la derecha, ¿sí? Pero entonces, para que la fórmula no cambie también esto, lo que voy a hacer aquí es ponerle a esta F, a esta C igual a esta F y a esta C una referencia mixta. Porque lo único que quiero fijo es la columna. No quiero que se mueva la fila. Entonces, si yo arrastro esta fórmula para acá, me debe de dar el mismo resultado. Sí, ahí está. Ya me ahorré escribir un poco de la fórmula. El bono de producción está en la D. Entonces, lo único que voy a cambiar de esta fórmula, darle doble clic, es cambiar esto, la C15 por una D. Igual aquí D16 y aquí D17. Entonces le doy enter.
Entonces hay que checar. El primero es 10%, el segundo es 8% y 5%. Entonces arrastro la fórmula y debe de haber cantidades diferentes. Entonces, si se fijan, estos dos son iguales porque son de ingeniería, pero aquí tenemos a alguien de publicidad, tenemos otra vez a alguien de ingeniería y de diferentes. Entonces los valores, pues sí, ya notamos que ya cambiaron. Siguiente, aguinaldo. Entonces el aguinaldo tiene que ver con esto que es la escalafón, si son A, B, C o D. Entonces vamos a hacer la comprobación a partir de esa parte, ¿no? Fórmula así y vamos a comparar si lo que tengo aquí es igual a lo que hay acá y lo voy a poner con referencia absoluta. Si el valor es correcto, entonces voy a multiplicar. ¿Cuál es aquí? Donde tengo el sueldo. Esto. El sueldo está en C4. Lo voy a multiplicar por el aguinaldo. Aquí está. Y también lo pongo con referencia absoluta. Voy a hacer otra comprobación. Si lo que tengo aquí en G4 es igual a la siguiente celda donde está la B, y esta la pongo con referencia absoluta, entonces el valor sí verdadero sería multiplicar lo que hay en C4, que es el sueldo, por, con referencia absoluta, H16, que sería el otro porcentaje, coma. Si volvemos a comprobar que G4 sea igual a referencia absoluta, G17, coma, G17 ahora es la C. Entonces, si este valor se cumple, voy a multiplicar el sueldo por H17, coma. Me queda el último. Entonces, ese último ya no voy a hacer comprobación. Voy a asumir que es una D. Entonces, C4 lo voy a multiplicar por referencia absoluta de H18. Cierro los paréntesis. Y esto es lo que les toca de aguinaldo. Entonces lo cambio a contabilidad y arrastro la fórmula. Ahora tenemos que ver lo que es la parte del sueldo bruto. Entonces checamos dónde tenemos sueldo bruto. Sueldo bruto es el sueldo más gratificación más bono de producción y aguinaldo. Entonces aquí vamos a hacer una suma. Esto es igual a suma de esto que tengo aquí, coma, y esto. O puede ser viceversa, C4 y luego acá, o sea, es una suma. Cierro el paréntesis y ahí tenemos. Arrastro. Entonces, es lo que me queda de sueldo bruto. Ahora vamos con los descuentos. Descuento de ISAPRE. Aquí tenemos.
Entonces nos van a descontar ahora del sueldo bruto. Si es que pertenece a alguna de estas, que es FONASA, Consalud. Y vamos a poner la fórmula. Bien. Entonces, esto es igual así. Si E4 es la celda donde se encuentra aquí lo de ISAPRE. Si esto es igual a lo que hay aquí, pero lo voy a poner con referencia absoluta, entonces si esto es verdadero, lo que voy a hacer es multiplicar esto por lo que hay aquí y con referencia absoluta, coma. Valor falso, otra vez sí. La prueba lógica. Si lo que hay en E4 es igual a lo que hay aquí, lo voy a poner con referencia absoluta, coma. El valor verdadero pues sería multiplicar K4 por este otro con referencia absoluta. Y como ya no hay otro, voy a asumir que es el último que queda, entonces K4 lo multiplico por referencia absoluta de K17. Cierro los paréntesis. Entonces ese es el descuento que les van a aplicar por parte de ISAPRE. Entonces nos falta el descuento AFP. AFP lo tenemos en la columna D. Y para ello, ¿qué les parece? Aquí en esta parte también puedo copiar la fórmula. La voy a copiar. Entonces aquí, ya teniendo esta fórmula, voy a confirmar los datos. Entonces, este no es F4, sino es la celda D. Porque la celda D es la que tiene aquí. ¿Sí? El AFP. Entonces, todos los que tenían F4 los voy a cambiar por D. Entonces, ahora sí tengo. Si el AFP es igual a... Esto sí lo voy a cambiar. En vez de J, vamos a cambiarlo a M. Entonces, ahí tenemos ya. Se fijan, ya cambió. Entonces, voy a multiplicar lo que sería la K. La voy a multiplicar por esta K, la pongo por una N. Entonces ya cambió aquí. Y vuelvo a checar estos. Entonces, si M M16 y cambio esta por la K. Ahora sí. Entonces voy a multiplicar por N. Y el último es K, que es el sueldo bruto. Lo voy a poner por una N. Entonces ahí cambié pocos datos de la fórmula y ya tengo ahí todo completo. Así es como quedaría. Le doy un enter y arrastro. Entonces este es otro descuento que se les hace.
Ahí está. Ahora, el adelanto. Adelanto está aquí. Y tiene que ver con la fórmula de ingeniería. Entonces, esta es la fórmula de ingeniería. Para no escribir, tienen que ir ustedes también ahí como agarrando sus mañas. Lo que voy a hacer es copiar esta fórmula de arriba, de la parte de arriba. Seleccionan y copian, control C. Después van a dar escape, obviamente, para que se deseleccione. Y aquí, en adelanto, lo pegan. Entonces, esto que salió es lo mismo que la otra fórmula, pero voy a cambiar únicamente lo que requiero. Entonces, ¿qué estoy buscando? Que si F4, o sea, está bien, si F4 es igual a lo que tengo acá, pero ahora lo que voy a mover es esto. Lo que quiero es la celda E, E15, E16 y E17. Y voy a cambiar esto, lo que era la C. Entonces aquí lo primero que voy a modificar es el sueldo bruto, que es esto. Esto lo voy a modificar por la K. El sueldo bruto lo voy a modificar por E15. Entonces vamos a checar acá. Si se fijan, ahora sigo teniendo seleccionado ingeniería y adelanto. Entonces continuamos con la fórmula. Es rectificar la fórmula. Entonces, si F4 es igual a F16, entonces acá la C la vamos a cambiar por la K y este por la E. Igual este que era una C. Recuerden, lo estamos cambiando por la K y la C por la E. Entonces, reviso mi fórmula. Entonces ahí ya tengo con estos. Con eso compruebo que la fórmula esté correcta. Y ahora sí, le doy Enter. Entonces, así quedó la fórmula y puedo darle Enter. Bajo. Y pues el sueldo neto va a ser pues la suma de los descuentos menos el sueldo bruto. Entonces puedo poner que esto es igual a lo que hay aquí menos la suma de todo esto. Y arrastro mi fórmula. Listo, entonces ya quedó ahí nuestra tabla. Y nos quedaría esta última. Bien, para esta tabla nos piden ciertas cosas, ¿no? Lo primero es que utilicemos si tiene el código inicia con una E o con una O, entonces pues podemos podemos poner que es un empleado o es un trabajador. Entonces podemos utilizar esta fórmula también que dice izquierda. Entonces cuando ustedes le dan izquierda, si se fijan,
les puede ayudar, ¿no? Cuando ponen izquierda les dice el texto, o sea que sería la celda, y el número de caracteres. Entonces yo puedo poner aquí, ejemplo, para que vean cómo funciona. Texto, aquí, número de caracteres 1 y cierro. Entonces se fijan, me da la E, o aquí abajo me separa la letra. Eso es lo que hace la función izquierda. Pero yo la voy a necesitar aquí con la función sí. Entonces, sí izquierda. Esto es igual a lo que hay aquí. Y esto lo pongo con referencia absoluta. Entonces, el valor verdadero, pues es esto, un empleado. También lo pongo con referencia absoluta. Valor falso. Bueno, pues entonces como no empezó con una E, empieza con una O. Es un obrero. Referencia absoluta. Cierro el paréntesis y ahí quedó mi fórmula. Entonces, ahora tengo empleado o u obrero. El incentivo. Ahora, si es 1 o 2, debe de aparecer esta parte. Entonces, esto es igual a sí. Si esto es igual a lo que hay acá, o igual puedo poner aquí un 1. Entonces, lo verdadero sería que me ponga esto con referencia absoluta. Y si no es 1, pues va a ser 2, ¿no? Entonces pongo con referencia absoluta G5 y cierro los paréntesis y arrastro. Y la bonificación únicamente me debe de aparecer 2.5 o 2.25. Entonces aquí voy a utilizar otra vez la función izquierda. Voy a poner sí, izquierda, el texto, coma, número de caracteres 1. Cierro el paréntesis, es igual a una E. Entonces el valor verdadero es esto, K4. El valor falso, pues es esta K5. Y cierro el paréntesis. Entonces tenemos que darle el formato de porcentaje para que aparezca ahí como 2.50 y arrastrar la fórmula. Bien, entonces con esto terminamos la práctica 2.8, que tiene que ver con los ejercicios de las funciones sí y sí anidada con utilizando i en este caso y la función izquierda. Cualquier duda me la hacen saber en un mensaje. Gracias.